La obesidad comienza en el cerebro. Apenas 5 días comiendo comida basura bastan para alterar el sistema de recompensa. Bien. Este título está mal hecho, ¿sí? Acá lo que tenemos que replantear es que la obesidad y otros trastornos relacionados a la conducta de ingesta alimentaria comienzan en la industria alimentaria. Ahí estamos leyendo y orientando mejor la lectura. Empieza por ahí, porque si no es como un problema individual, y no solamente individual, sino cerebral, ¿sí? Y ahí es como que se puede sugerir que entonces, como la causa es cerebral, la explicación es cerebral y la resolución es cerebral. No, sin la industria alimentaria hay menos obesidad, ¿sí? Eso es sencillamente así. Sin la industria alimentaria no me refiero a aquellos avances y justamente procesos de producción y distribución y almacenamiento de alimentos de estilo frutas, vegetales. No me refiero a eso, ¿no? Vean la portada, así que ahí hay una cadena alimentaria que se puede interpretar, que es tienen varias franquicias, y eso claramente está relacionado a la alimentación de hiperpalatables, ¿no? Lo que siempre comento en el canal. Así que eso para empezar, ¿sí? Después, ¿alteran el sistema de recompensa? Sí, pero no lo hacen de la manera clásica. Eso también hay que tenerlo en consideración. Actúan en otro nivel, sobre otras estructuras, que es bastante complejo. En algún momento quizás lo desarrolle mejor en los videos, pero lo tengo que bajar a un ámbito didáctico, como para que entiendan lo que tengo para decir, ¿no? Después, hay algo que se comenta en el cuerpo de la publicación, que dice lo siguiente, ¿no? Dice, para el médico de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, la ganancia de peso introduce cambios en el funcionamiento de los mecanismos que regulan el balance energético, que luego no son fácilmente reversibles ni siquiera comiendo sano. A ver, es cierto que el aumento de peso el aumento de peso corporal generado por estos alimentos, tiene otras características con respecto al aumento de peso generado por otros tipos de alimentos, ¿sí? Para eso tendremos que incluir microbiota, neuropéptidos y otro tipo de cuestiones. Sin embargo, el foco está puesto en el peso corporal. Y en realidad el gran problema no es en el peso corporal. Porque van a haber personas que, aún exponiéndose a este tipo de alimentos, no tengan alteraciones en el peso corporal. Por lo tanto, la orientación de la lectura sobre el fenómeno creo que también está mal encarado. El problema es básicamente cómo desregulan los mecanismos de palatabilidad de nuestro propio sistema nervioso, porque lo palatable, los sabores, también se procesan en el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, son alimentos estratégica y específicamente diseñados para romper nuestros mecanismos de regulación de palatabilidad. Y con ello, alterar profundamente nuestra relación a la comida y eventualmente a nuestro cuerpo. Si el obeso asume que su condición es culpa de la industria alimentaria y no de su conducta alimentaria, no se responsabiliza y no puede mejorar su condición. Mirá, si salir de la obesidad dependiera de la conducta alimentaria, nadie sería obeso. Y si salir de una adicción dependiera solamente de la conducta de consumo, nadie sería adicto. Y si salir de una depresión dependiera solamente de la conducta anímica, por así decirlo, o de los hábitos, nadie tendría una depresión. ¿A quién le gusta ser obeso? ¿A quién le gusta ser depresivo? ¿A quién le gusta ser adicto? ¿Bien? Entonces, lo que vos estás planteando acá es como la posibilidad de que un sujeto exista por sí mismo. Lo primero que existe en la vida, de hecho, ni siquiera es el sujeto. Porque el sujeto se construye, se constituye, ¿no? Y si en esa constitución y construcción el sujeto es expuesto a factores que vulnerabilizan su cuerpo y su genética, ¿sí? Por ejemplo, siendo expuesto a alimentos hiperpalatables, que básicamente son drogas disfrazados de alimentos, pero son drogas, ¿sí? La Coca-Cola en las mamaderas y otras tantas cuestiones que ni quiero mencionar en este video, porque aparte no me da el tiempo. Esa persona está claramente siendo vulnerabilizada, ¿sí? Y hay otras personas que sencillamente no son obesas porque no tienen esa predisposición genética. De la misma forma que ocurre con las adicciones, ¿sí? Ninguna enfermedad se cura con responsabilidad. Y nadie enferma por elección. Vi este comentario y le tuve que hacer video. Me encantó. ¿Existe algún modo de saber si existen factores genéticos en una personalidad adictiva? Digo,
Supongo que habrá diversos factores en interacción, pero ¿hay algo específico y hereditario que nos haga más proclives a engancharnos con sustancias? Bien, la primera cuestión que tengo para decirte es que sí, hay factores hereditarios y cuestiones que nos hacen más proclives. Ahora, no tiene ningún sentido preguntarse o estudiar acerca de ello, porque los genes son modificables con el ambiente. Eso lo sabemos gracias a la epigenética, ¿sí? Y esto ya lo tengo trabajado en varios videos, pero lo vuelvo a repetir, no importa. Entonces no es que mediante un estudio genético, que además no tendría relevancia alguna, se pueda terminar. Porque por más que sí vean que hay un alilo más corto en un gen que codifica la dopamina, hay un montón de gente que teniendo esa mutación no va a terminar desarrollando la adicción. Y a los yanquis les roban un montón de plata igual con estudios genéticos. Pero son los yanquis. Acá nos ocupamos de otra cosa. ¿Qué hay detrás de estas conductas? De esta forma de vincularse con la realidad. Concepto de relación objetal ahí, muy bien. Lo agrego yo, ¿no? Digo, relación objetal. Somos realmente conscientes de su toxicidad. Sin embargo, otra área de nuestra mente, psiquis, no sé cómo llamarle, no quiere ni puede prescindir de ello. Estás descubriendo el inconsciente. ¿Por qué? Para trabajar un montonazo. Pero me encantó mucho tu comentario. Todo esto se elabora un montón en terapia. ¿Por qué cortan la Merck con levamisol y no con otras cosas menos tóxicas? Porque a los dealers no importa cuidar tu salud, sino generar más ganancias. Y si las cortaran con vitamina del grupo B sería bastante caro. Es cierto, se ha encontrado inositol, colina, algunas muestras secuestradas, pero la mayoría de lo que tenían era levamisol. Además el levamisol tiene efectos psicoactivos. En la lista de reproducción destacada en mi perfil sobre coca, tenés una serie de 4 videos hablando sobre el levamisol, y con papers incluidos, que despejan lo que nadie explica sobre por qué hay tanto levamisol y qué tan grave es, ¿no? Porque realmente induce un síndrome necrótico bastante importante, daña tejidos sin lugar a duda, es muchísimo más tóxico que la coca, así que para tener en consideración. Aquí una persona consulta por qué desparasitados en relación a una publicación relacionada a la coca y los adulterantes que tiene, y siempre es el levamisol. Pregunta por qué desparasitados. El levamisol es un antiparasitario, pero igual quiero aclarar que solo es eso, un chiste, porque como antiparasitario no tiene efectividad, porque la concentración no es estable, los consumos no hacen a una posología, y además el levamisol fue discontinuado como antiparasitario porque hay muchísimas mejores opciones, y no todos los parásitos responden a los mismos antiparasitarios. Además, el levamisol produce hipoplasia medular y puede producir otro conjunto de alteraciones hematológicas que pueden ser bastante graves y que a menudo se constituyen como un cuadro subclínico que el sujeto ignora hasta que ya es demasiado tarde. El otro día me escribió un residente y me comentó la cantidad de hipoplasias medulares que encontraban en jóvenes de entre 20 y 25 años, y el único dato que coincidía entre todos era el consumo de coca. Así que quiero dejar esto aclarado, ¿sí? No tiene ninguna efectividad terapéutica, ni tiene ninguna relación con una clínica ahí. El levamisol en ese contexto es un tóxico puro que no cumple ninguna función terapéutica de nada y que encima conjugado con coca es todavía peor. Y pueden seguir ahondando sobre lo que es el síndrome necrótico inducido por levamisol y otras tantas cuestiones en la lista de reproducción sobre coca. ¿Qué es peor, consumo frecuente de María o consumo frecuente de alcohol? Bueno, en cierto momento yo me animé a hacer como un ejercicio intelectual, intentando razonar una respuesta, pero en realidad no se puede trazar con sencillez, porque depende siempre del sujeto, como bien hablaba en el video sobre si la María es o no una droga dura, ¿no? Depende mucho de la susceptibilidad del sujeto, la frecuencia de consumo de ambos, y no se puede trazar una equivalencia clara entre el consumo de alcohol y María, como quizás se podría llegar a hacer entre el consumo de benzos y alcohol, ¿sí? Porque afectan a diferentes sistemas, incluso la vía de administración no es igual. Digo, fumar alcohol versus fumar María, obviamente va a ser más tóxico fumar alcohol. Entonces, o vapear alcohol ni hablar, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos ya tener como un panorama, entonces, pero ya tienen vías de administración diferentes, no son iguales. Entonces, en el ejercicio teórico las cosas te pueden llegar a dar, pero después en la práctica no. Fumador de María, fumador social de María, bebedor social de alcohol, probablemente estén expuestos a riesgos en términos orgánicos similares, solo que diferentes. Similares en grado, pero diferentes órganos, pero similares en grado al fin y al cabo. Aparte afectan diferentes áreas del sistema nervioso también. Y sobre el consumo frecuente, pensemos algo y ya empezamos a cerrar este asunto del consumo frecuente, ¿no? Uno no puede tomar antiinflamatorios de venta libre diariamente durante 20 años, porque o se rompe un órgano o termina muerto. Con la María o el alcohol sería diferente. Este comentario me cuesta situarlo porque en realidad
es de un video donde yo estoy contestándole y agradeciéndole a un doctor por un aporte relacionado al tema de cannabinoides. Y acá una persona me consulta si tendría efectos terapéuticos usar María cuando tenés trastornos del sueño, hipersomnia diurna, narcolepsia combinada con depresión o ansiedad. Bien, la María yo no la emplearía jamás si un sujeto tiene hipersomnia diurna o narcolepsia. De hecho, puede llegar a inducir estados narcolépticos like, le dicen es un argot farmacológico, psicofarmacológico, es narcolepsia en inglés likely, como sería de ese estilo, ¿sí? Así que de ninguna manera, en una persona con narcolepsia o con un cuadro de hipersomnia diurna, ya sea de origen idiopático o no, sería buena idea usar María. Desde ningún punto de vista, incluso a nivel terapéutico. No, porque aparte ya tenés otros fármacos que funcionan para eso. ¿Por qué los usas? ¿Por qué usarías María ahí? Que es un conjunto de fármacos al final, ¿no? Pues son muchos juntos y no se sabe qué están haciendo y no cumple con la condición de medicamento por lo que siempre digo, ¿sí? Y el tema de la depresión o ansiedad es secundario en este cuadro porque habría que terminar de despejar qué origen neurológico hay de la narcolepsia, hacer una polisomnografía y ver si eso explica la depresión o ansiedad que mencionás. ¿Existe algún psicofármaco efectivo, no perfecto y resolutivo, para el trastorno límite de la personalidad? Bueno, esta pregunta tiene que ver con algo que yo he trabajado varias veces, que es que no existe un psicofármaco que encaje perfectamente con una indicación, ¿sí? Aparte, digamos, los diagnósticos como trastornos límite de la personalidad, trastorno bipolar, son todos diagnósticos, incluso el de esquizofrenia, que son construcciones teóricas para usar como una herramienta clínica. Pero son eso. En la realidad, hay muchos trastornos bipolares o sujetos diagnosticados con un trastorno bipolar que no van a responder a lo mismo porque además no es exactamente lo mismo lo que tienen, ¿sí? El concepto de trastorno bipolar sirve para capturar un fenómeno común que hay entre ellos, pero ese fenómeno común que hay entre ellos es una envoltura formal, por así decirlo, una envoltura formal de síntoma, pero no es lo que hace a ese núcleo. Sobre ese núcleo hay múltiples desarrollos teóricos que no vienen al caso y no es que hay unilateralmente uno verdadero, porque estamos frente a la condición del humano y yo siempre hablo del principio de singularidad. Todo esto que estoy diciendo es que van a haber fármacos que van a ser muy interesantes a tener en consideración como una diana terapéutica a considerar dentro del trastorno límite de la personalidad, pero no por ello hacer un abordaje integral de eso, porque el trastorno límite de la personalidad es eso, es una categoría, pero no es algo que haga un sujeto. Para eso es psicoterapia. Un video tuyo barró y me dijeron careta, seguiré en el anonimato. Y claro, los martillazos no los reciben los clavos ya bien profundos. Es el clavo que sobresale el que recibe el martillazo. Siempre el término careta me pareció profundamente enigmático, ¿no? Porque se le dice careta a alguien que no lleva ninguna careta. Y es señalizado uno como careta por aquellos que necesitan de una mascarada química para poder circular simbólica y vincularmente con un otro. Me piden que hable sobre la isotretinoína y su posible relación con la depresión. La isotretinoína en realidad se relaciona a ciertas oscilaciones y variaciones importantes del estado de ánimo como un efecto secundario posible. Posible. No quiere decir que la mayoría de sujetos lo vayan a tener o incluso de tenerlo, que ese efecto no sea necesariamente adverso, es solo secundario. Hay muchos sujetos a los cuales la isotretinoína no les hace necesariamente mal, ¿sí? La isotretinoína penetra en el sistema nervioso, altera la expresión genética de varios genes, así que puede hacer cosas. Después también aprovecho este video, o sea, está establecida la vinculación, pero no es un motivo por el cual alguien con un acné realmente grave deba considerar no tomarlo. Un dermatólogo está al tanto de todos los efectos secundarios que tiene y como es médico dermatólogo, o médica dermatóloga por supuesto, te va a hacer un seguimiento adecuado y acorde de todas estas cuestiones. Por último, varias veces me han preguntado interacciones de isotretinoína con un montón de sustancias psicoactivas. Ya hay un video hecho, pero es de hace varios meses, 2 meses. Así que voy a volver a reiterar lo que tengo para decir. En general, la isotretinoína te va a aumentar mucho las posibilidades de tener un mal viaje. Con una pasti te puede generar mucha dificultad para tragar, puede aumentar la sudoración, la boca seca puede ser ridículamente alta y ya eso enturbece el viaje por defecto. Y eso suponiendo que el viaje salga bien y que eso sea lo que menos te puedas encontrar. Después habría que analizar el metabolismo hepático y otras tantas cuestiones que altera la isotretinoína que, conjugada con una pastilla la cual no se sabe bien qué es lo que tiene, puede terminar muy muy mal. Y ni hablar de coca con levamisol. Tengo diagnóstico de TLP y he pasado por muchas medicaciones.
que combinaba con alcohol irresponsablemente, pensando que el psiquiatra exageraba. Bueno, qué bueno que te pudiste dar cuenta que no. Actualmente tomo fluoxetina, no voy a decir las dosis, lamotrigina, zopiclone, quetiapina. Nunca tuve claro para qué era la quetiapina, supuestamente para la ira. Bueno, es importante que los médicos puedan explicar por qué indican estas cuestiones porque eso acaba por consolidar la terapéutica, ¿no? Poder expresar un poco los fundamentos de por qué uno hace lo que hace. Actualmente sigo el tratamiento responsablemente hace algunos meses, pero al no mezclar como antes e ir dejando la ketia lentamente, siento que estuviera constantemente en un sueño, tipo desrealización o despersonalización. Me da miedo la sensación. Acá tiras una hipótesis, pero quiero decirte algo. Esto requiere evaluación clínica, porque no hay una respuesta unilateral sobre por qué a vos te está pasando esto. Pueden ser un sinfín de variables, pero muchas, muchas, en serio. Podríamos pensar que hay algo que está haciendo la zopiclona ahí, podríamos pensar que la discontinuación de la ketia... aparte justo la ketia, no mencionás la dosis. Puede producir eso si se está haciendo mal la discontinuación. Eh, el mismo cuadro, antecedentes, si estás haciendo psicoterapia al mismo tiempo, puede esto emerger a partir de una intervención del psicólogo que tiene que, por supuesto, abordar. Son muchísimos, muchísimos factores de por qué esto puede estar ocurriendo. Bien, igual voy a seguir leyendo la pregunta de la persona. Me da miedo la sensación, pero he pensado que quizás después de tantos años de mal uso el tratamiento me redujo las funciones cognitivas. Claro, el tema de la combinación de alcohol y ketia puede tener este tipo de secuelas, correcto. Incluso alcohol, ketiapina, alcohol, zopiclona, eh, sí. Alcohol, amotrigina, sí, puede tener este tipo de secuelas también, correcto. Esa es una muy buena observación. Sí, o combinarlo con María, ni hablar, ni hablar. O cualquier otra sustancia. Sigo pensando en otras y cada vez se me pone, es peor el panorama. Pero vos solo mencionás el alcohol. Igual sí, el alcohol es muy problemático. Combinado con fármacos Z, combinados con anticonvulsivos, es muy problemático. Muy problemático. Eh, bien, ¿sentís que te redujo las funciones cognitivas? Es posible que eso suceda. Pienso que al estar más estable quizás paso más tiempo fuera de mi mente que dentro, lo cual es una sensación rara. Eh, bueno, hay una terapéutica también en la disociación. El tema es que no creo que el psiquiatra te esté dando este esquema con el fin de inducirte disociación, más bien todo lo contrario. Todo lo contrario, lo que quiere él es que no lo tengas, porque te está dando un atípico que toca el receptor de serotonina 5HT2A, tiene algún tipo de acceso al receptor 5HT2C. No, de ninguna manera. Y la fluoxetina también. No, 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 no. Acá hay otras cosas. Acá claramente hay otra cosa, que es lo que está buscando hacer tu psiquiatra. Pero bueno, eso lo tenés que hablar con él. Y esto es un poco lo que tengo para compartirte a partir de tu pregunta. Y entiendo, rogándome, ahí en el comentario ponías que por favor te lo responda. Así que acá te lo traje, ¿sí? Espero que tenga curso, sabe que tiene solución, que lo que está sintiendo no es permanente. Y que con profesionales comprometidos, esto tiene resolución. Espero que te encuentres muy bien.